Muy buena tarde, buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias y muy bienvenidos a un edificio que de entrada ya es un edificio muy relacionado con el tema que nos ocupa esta tarde y sobre todo un edificio de actualidad por lo que ha sucedido esta semana, por lo importante que ha sucedido esta semana en la ciudad de Barcelona. El Mobile Congress, com saben vostès, que justament es va acabar ahir mateix. Doncs un dia després del final d'aquest congrés ens trobem a l'edifici del Mobile Center, que és la seu on justament hi ha tot el món de la telefonía, una sede que conoce perfectamente todos los avances en este mundo, como también nos conoce uno de los invitados que nos acompaña para explicarnos un poco cómo ha ido este congreso de telefonía móvil que ha aportado a la ciudad pues muchísimo éxito, muchísima más popularidad de la que ya tiene una ciudad como Barcelona, una ciudad que además es absolutamente protagonista también de la cuarta novela de este señor, que cada vez no sé cómo lo hace, bueno, sí que se sabe porque es muy bueno, pero cada vez se supera muchísimo más. Sé que hi ha moltes persones que són seguidors no només de Luis, sinó seguidors de les històries d'aquesta detectiu, primer comissària, etc., Mosso d'Esquadra, ha passat per diferents facetes professionals y por tant, como son personajes que es van repetint y que tienen una vida que va continuando, pues al final esto se convierte en una serie que engancha. Engancha tanto que no puedes dejar el libro hasta la última página, siempre con sorpresa final, por supuesto. Entonces, antes de empezar a presentarles a nuestros invitados para ubicarnos un poco más en este ambiente en el que ya digo nos es muy propicio para la presentación de esta novela, tenemos una ciudad importante en el libro, Barcelona. Tenemos el Mobile Center, el centre més important, donde también suceden cosas vinculadas con la novela. En definitiva, la novela va sobre el mundo, como pueden imaginar, de las tablets, etc. Tenemos una persona que está muy vinculada, o ha estado muy vinculada, con el Congreso de Telefonía Móvil, tanto que ha sido la responsable de toda la seguridad, y después presentaremos. Y tenemos, por supuesto, al padre de esta cuarta criatura. Pero antes de nada tenemos unas imágenes que nos gustaría que ustedes vieran para entrar ya un poco en ese clímax que ya indica especialmente cuál es el tema de la novela. Les puedo decir que estamos delante de un thriller empresarial donde nos muestra un mundo que ser el segundo es una auténtica derrota. Me parece que es un buen principio para ambientarnos y la verdad es que después solo con esto ya cogen ganas de leer la novela porque es un auténtico tráiler y un book tráiler de lujo que invita a que esto pueda acabar siendo una serie o incluso una gran película. Cristina Manresa, bona tarda. La Cristina Manresa és també habitual en les presentacions dels llibres del Luis Campo perquè
ella en certa manera té molt a veure amb la novel·la, si més no retrata una mica la seva feina, la seva professió, el caràcter d'aquesta Alexia, d'aquesta protagonista que ens ha acompanyat ja ara en la quarta novel·la. A més, la Cristina Manresa està vinculadíssima, o ha estat vinculadíssima, amb l'últim congrés de telefonia mòbil, perquè ella està la responsable de tota la seguretat, la directora de tota la seguretat d'aquest congrés. Però la Cristina Manresa és la comissària cap de la regió policial, en aquest cas metropolitana sud, la regió policial molt important a la ciutat de Barcelona i Rodalies, i sobretot en aquests moments per haver estat la persona que s'ha encarregat de la seguretat. Cristina, benvinguda, moltes gràcies, ben tornada. Estem ja en la quarta fase d'aquesta novel·la, quarta entrega. Bruno Vilarassau, bona tarda. Bruno Vilarassau és director comercial de Moviestar i a més té molt a veure, de fet, amb l'organització també d'aquest acte. Coneix molt bé aquest edifici, com ens pot explicar, i el Luis Campo Vidal, que evidentment, com dèiem, és el pare de la criatura. Otra vez nos ha sorprendido, Luis. ¿Por qué? Pues porque hemos leído la novela y entonces, claro, es que, a ver, yo me la he leído pues porque tenía que hacer hoy la presentación, me la hubiera leído igual, sabes además que te lo digo de corazón, porque a mí me gusta este mundo, este tipo de novelas, pero aparte es que esta no te deja tampoco indiferente. Y no te deja indiferente hasta el último punto y final. ¿Te has dado cuenta que estamos muy cerca del escenario de lo que era Barcelona Zona Cero? Ciutat Vella que depiladora. Sí, todo está relacionado. De hecho, yo creo que los escenarios, Barcelona siempre aparece en todas las novelas, con mayor o menor protagonismo, pero también Alexia viaja. Viaja mucho, tanto es así que, claro, sabes que la idea final es hacer una serie de televisión y estuvimos a punto de que saliera en televisión española, ya muy a punto. Dicen, es que viaja mucho, tiene que viajar menos. Esos son muchos costes, ¿no? Escribir es muy fácil y ahora, por ejemplo, en esta novela se va a Israel y a Petra, ¿no? Y a San Petersburgo. Ella no, pero Vargas se va a San Petersburgo. Y pasan por Londres y tal. Y me dijeron, hombre, estudiaremos esta novela, pero en lugar de Petra podía ir al Prat. Que más o menos son las mismas letras, pero que no son mejor. No va al Prat, pero va al Cornellá, porque es donde ella tiene la sede familiar y allí en Cornellá pasan muchas cosas en esta novela. Sí. Sorprendentes por otro lado. Y viaja por diferentes partes de la ciudad de Barcelona y además Luis hay otro factor importante para que eso pueda ser una película o una serie, porque no solo es una señora, esta detective que viaja mucho, hace viajar a los demás, mueve todos los cables, pero es que además no se crean, que no se malvarda la cantonada, Alina, no. Ella queda en buenos hoteles de lujo, porque además las novelas de Luis tienen la capacidad y la característica no solo de ser unas novelas thrillers, en este caso un thriller empresarial. Empezamos con un robatorio en el Museo Dalí, esto empezó así. Después pasamos por el mundo de los magnates de la comunicación, que aquí hago una pausa porque aquí nos ha sorprendido, puesto que un personaje de la segunda novela, el principal personaje, es, yo diría que un coprotagonista de esta, es decir, que no va olvidando a los grandes amigos que ha ido haciendo, amigos entre comillas, en sus novelas. Es y luego hemos estado es algún contrato para dos novelas, ¿no? Y entonces lo repito y me sale mejor el precio. Claro, exacto. Pero claro, si tenemos que empezar a irnos a los cafés, hoteles de Londres, a las referencias literarias que das en la novela. De hecho, yo decía, todas las novelas de Luis se caracterizan, además, por ser unas guías, yo diría que de viajes, guías gastronómicas, guías turísticas, vaya, es un compendio completo de todo. Hablaremos más detenidamente con ell perquè, Cristina, m'agradaria que ens diguessis, donat que estem encara molt frescos amb les notícies d'aquest darrer congrés, com funciona la seguretat quan estem parlant d'un congrés que les darreres notícies que jo sé, i em corregireu si n'hi ha algunes de més fresques, és que ha estat visitat per més de 80.000 persones. M'equivoco? Això és la xifra que jo tinc. Més de 80.000 persones. 85.000, 86.000.
amb entrades a wifi impressionants. Bé. Bueno, si queremos hablar un poquito de las comunicaciones de la feria. Vamos a hablar ahora, si me permites, porque yo lo decía para ubicar un poco lo que es la seguridad de un congreso que mueve tantas personas que vienen a Barcelona, venidas de fuera, los hoteles estaban llenos y la ciudad colapsada, por otro lado, de tráfico. Cristina, ¿cómo has vivido todo eso? Una buena tarde, me encanta venir a la presentación de los libros porque nos vamos viendo de año en año. Esto tengo que aclarar una cosa con esta señora aquí delante que me ha dicho, ¿qué cambiada que está? A mejor, ¿no? Porque no ha venido con el uniforme, Laura, no ha venido con el uniforme. Perdón. Vale. Pues encantada de volver a veros a todos y explico brevemente lo que es un plan director de seguridad. Nosotros con la gente del Congreso de Telefonía Móvil, con la empresa, por decirlo de alguna manera, es muy divertido trabajar con ellos, pues diferente porque son americanos. Entonces la seguridad en América es muy diferente a la seguridad aquí. Entonces esta relación con ellos pues siempre es interesante. Empezamos a trabajar en octubre para hacer el congreso ahora, o sea, estamos muchos meses trabajando y trabajamos muchísima gente, porque la seguridad no es cosa solo de la policía, a pesar de que hemos sido 1900 policías, entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Guàrdia Urbana de l'Hospitalet. Trabajamos muy en conjunto con Turismo de Barcelona, también hacemos programas de inteligencia, es decir, se va haciendo un seguimiento en la red de toda la gente que va a venir al congreso. Bueno, eso sí que no me lo voy a explicar mucho, porque si no, la gente... Pero bueno, se hacen programas de inteligencia y sobre todo un programa muy importante que es el de movilidad, para que la gente que está en los hoteles de Barcelona pueda llegar tranquilamente al congreso, que en este caso se celebra desde el año pasado en la feria de Gran Vía, en Hospitalet. Como hemos dicho, han sido unos 85.000 personas entre Montjuïc y Hospitalet, y yo esta mañana me lo decía Luis, te he oído mal porque me he dejado la voz ahí en el congreso, todo, y sí que es verdad que pasaba datos y la verdad que ha habido mucha seguridad. Pensar que allí dentro está todo blindado, todo, y así sí que ha habido 29 delitos, que son delitos de hurto. El otro día, por ejemplo, ha habido un señor japonés a decir que llevaba su mochila, que había ido a un stand a visitarlo y que la mochila la había dejado pues en una mesa y que a los 20 minutos había ido a recogerle, que ya no estaba, y que lo que llevaba en el interior de la mochila ascendía a 150.000 euros. Pero ¿cómo se le ocurre a un japonés dejar la mochila encima de la mesa? Y es verdad, porque lo que se pierde ahí dentro o lo que se sustrae ahí dentro es de un valor incalculable. Claro. Y estaba desesperado no tanto por el dinero que subía, que también no, porque estaba dentro, no, porque lo que tenía dentro eran prototipos. Ahí se exponen muchos prototipos y los prototipos ya no tienen el riesgo solo del dinero, del coste económico que valen, sino de las copias que posteriormente se pueden hacer. Yo que recuerde esta denuncia y después otra denuncia en un stand que vendía prototipos para perros, para mascotas, y había un perrito allí como de peluche grande con el collar. ¿Robaron el perro? No, robaron el collar del perro. Entonces cuando lo vieron, pues eso también, con denuncias de este tipo. Quiero pensar que en el interior de la sede del Congreso, la FIRA, había cámaras de seguridad. Hay cámaras de seguridad, pero bueno, es complicado. Sí que en una de las cámaras se ve como hay una chica que se acerca al stand, que mueve un móvil y al final se lo mete en la mochila. Pero claro, estamos hablando de 35.000 personas. Sí, la imagen la tenemos, la repartimos, pero bueno, a ver si que pase por aquella puerta y que se la detecte. 29 en 86.000 personas. Sí, no. Y tal, sí, la verdad es que pasa muy poquitas cosas, porque está muy blindado y la gente que está dentro entra con unas acreditaciones que tienen una alta seguridad. Bien, después veremos también que la seguridad es importante, y importantes son también en la novela, otra vez, pistas que les sirven a los protagonistas para encontrar a los malos, digamos, de la película. Pero pistas que ustedes no se pueden ni llegar a imaginar, como comentaremos algunas, no lo explicaremos todas porque queremos que ustedes lean la novela, no solo porque queremos que compren el libro, sino porque queremos que disfruten con la
Si te parece, los que no han comprado el libro todavía pueden salir un momento de la No, ahora no, después, porque si no van a empezar a leer, no la dejarán y no nos escucharán. Me gustaría antes que Bruno, para ubicarnos en este edificio, nos dijera, antes de hablar del Congreso, ¿dónde estamos, Bruno? Pues estamos en el Mobile World Center. El Mobile World Center es un espacio que se creó justo hace un año. Lo inauguramos el 14 de febrero del año pasado. Día de los Enamorados, Vale. Y este espacio lo hemos creado en colaboración, justamente la organización del Mobile World Congress y Telefónica. En él tenemos tres espacios. Una primera parte, que es un espacio comercial abierto, donde habéis entrado, con unos espacios diáfanos, muy abiertos a como nos había pedido nuestros clientes, muy centrados a tener una muy buena relación con nuestros clientes. La primera planta, donde la capitalidad mundial del móvil puede exponer y expone todos los avances de la movilidad y cómo está afectando a mejor a nuestra vida, la de los ciudadanos, de las empresas, de los gobiernos, cómo nos permite hacer cosas mucho más allá y que nos ayude. Y esta tercera planta, que la tenemos abierta para eventos, como esta presentación de un libro, y por supuesto siempre tiene que tener algo de relación con la movilidad, con la tecnología y con la innovación. En este caso, una novela negra, dices, claro, se llama La tableta mágica, ya es especial. La curiosidad es que este edificio se inauguró en 1929. Fue el primer edificio que trajo la tecnología de las comunicaciones a Barcelona. Aquí venía la gente a hacer conferencias y luego era la primera central que daba cobertura a la ciudad de Barcelona. Que ya trajo la modernidad en telecomunicaciones en 1929 y hoy, como centro mundial del móvil, pues es también el punto clave otra vez en las tecnologías. Me gusta este espacio por un motivo, porque contrasta un poco este mundo que tú comentas de espacios abiertos, todo como muy moderno, muy tecnológico, ¿no? Hemos entrado y hemos visto un montón de tecnología, pero aquí me he encontrado que en lugar de haber, que también está una tarima y quizá un escenario más frío, encuentro que es un escenario, ¿no les parece?, mucho más acogedor. La presencia d'un sofà, d'aquestes... Jo em sento com a casa, perquè em sento molt com fent el programa que feia a TV3, entonces de golpe he dicho, uy, eso es como a casa, ¿no? Estaba también en esta situación. Realmente estamos trabajando. Y eso me parece muy importante, la verdad que sí, por supuesto. Si os fijáis, incluso cuando salgáis de esta conferencia, si os fijáis, en los lugares de atención al cliente ya no es la típica mostrador separado, sino son pequeñas mesas cuadradas donde hay narración perfecta entre la presentación del cliente. Y eso cercanía además en esta sala que como decimos es muy polivalente, tenemos eventos cada día, os aconsejo mirar en nuestra web, .com, hay eventos de todo tipo, desde cosas muy novedosas como son las hackatones, que se encerraran en desarrolladores de aplicaciones durante 24 horas y prototipos, a presentaciones de cómo utilizar mejor la tecnología, explicaciones de cómo la tecnología afecta a la política, o sea que realmente tenemos una visión bastante amplia de la tecnología. Desde el momento que la tecnología se incorpora más en nuestras vidas, realmente también es un espacio mucho más cercano y más amplio. L'escenari proper també, per començar a parlar d'aquesta novel·la, després parlarem de totes les novetats del mobile, però l'escenari proper perquè de fet tota la tecnologia mòbil és la principal protagonista de la tablet màgica. I és una lluita dels poders de les grans multinacionals que també reflecteix el mateix Luis al final del llibre, tot el mapa de la guerra de las demandas judiciales por las patentes de móviles. Aquí hay unas además, una foto de un momento determinado y se ven las diferentes compañías de todo tipo en las cuales, todos los edificios que tienen entre ellos. De hecho, parece ser que se gasta más dinero en patentes y en edificios. Y en publicidad. Pero digamos, patentes y edificios más dinero que en investigación y desarrollo. Sí. Del orden, el año 2011 fueron 30.000 millones de dólares. Y luego está la publicidad que también va por otro lado, ¿no? Pero sí que es un mundo donde, como se comentaba aquí, ser el segundo es ser un derrotado. Es un poco como el Barça Madrid, ¿no?
Que se han sacado 100 puntos los dos, pero uno ha ganado y el otro, con los mismos puntos, es un derrotado. Pues esto, más o menos lo mismo. Samsung y Apple están compitiendo, etc. ¿Es un mundo de mafias? No. No. Yo lo hago un poquillo más mafioso para que tenga juego. De hecho, en el Congreso, yo sí que a los stands son donde están las grandes, las Ericsson, Sony, Samsung, prácticamente están blindadas. Es decir, dentro del Congreso son 4 paredes con un montón de vigilantes de seguridad y solo entran allí los clientes muy VIP que han comprado el pase, pues no sé, a 6, 7 y 8.000 euros. O sea, que es una cosa tan cerrada y pensar que antes de celebrar el Congreso es todo top secret. No nos dejan ni entrar a nosotros, está todo muy blindado justamente para eso, para que no se copie, ¿no? Con ningún prototipo. Lo que decís que partes para que no se copie y partes también para crear una expectativa, claro, una exclusividad. forma parte de la escenario. De la exclusividad. O sea, saber, encontrarte en una zona, en un congreso, ya de por sí es difícil, claro, entrar. Luego vas a intentar y no te dejan entrar, pero alguien te invita y pasas un control. Luego pasas un segundo control, luego pasas un tercer control y te ves en una sala que es oscurita, que es el último móvil. Realmente también es una experiencia para la que mucho no solo se compra. Y van apareciendo las pistas en la novela, aparece el niño, queda pistas de un personaje, aparece justo esta guerra entre ellos en reuniones porque no paran de ir de una reunión a otra. Vamos a ubicar un poquito al público que nos acompaña esta tarde del MIS. ¿Qué se encontrará en la tablet mágica? Bueno, yo creo que se puede encontrar una visión. A ver, hay que decir que cuando empiezan a ver las primeras páginas hay un cartelito que es, bueno, un texto que dice todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí. Lo digo para que no me pase como con el Jordi Évole el otro día, que se creyó todo el mundo el programa, ¿no? de la Sexta, ¿no? O sea, pero bueno, algo habrá de cierto, bueno, porque tú das datos. Sí, yo creo que hay un código, que es que el otro día tenía un café con Maripao en TV3 y me dice, oye, ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira? Es que yo iba despistadísima, ¿eh? Y yo no le supe contestar, pero luego como que sabía que me volvería a la pregunta, yo he pensado, hay de verdad, o sea, todo lo que habla, por ejemplo, de una empresa real, Apple, Samsung, Coca-Cola, gasta 3.000 millones en publicidad, todo lo que habla de una empresa real es cierto. Todo lo que habla de un restaurante, un vino, un hotel, una ciudad, es cierto también. Todo lo que son compañías que no son reales, esas no es, eso es imaginación. Pero el grafeno existe. Sí, el grafeno es cierto. Sí, el grafeno es cierto y yo ahí hago una hipótesis de futuro que creo que algún día, dentro de un año, me dice, oye, tenía razón, ahora no, que es que el grafeno juega un papel muy importante en el mundo de la tecnología. ¿Puedes explicar así, muy por encima, sin decir que se has explicado todo? La reacción, porque también la té, relació grafeno, futbol Barcelona, futbol Club Barcelona. Bueno, Sí. Bueno, de hecho, un gramo de grafeno es un material que sale del grafito de los plásticos, eso es así. Y además yo eso lo he comprobado porque me fui a documentar. Hay un instituto de investigación en Castelldefels que trabaja con grafeno y yo que había leído, digo, bueno, ¿qué hay de verdad, qué hay de mentira? Fui allí, me atendieron muy bien y me enseñaron el grafeno. Y como es, yo no lo veía, tuve que ver así, digamos, reflejando. Y entonces yo le dije una cosa, digo, es verdad que si el grafeno tiene de espesor un átomo, entonces si coges un gramo de grafeno, puedes cubrir todo el campo de Barça con una tela de grafeno, para que veáis un poco la relación que hay con el fútbol. I això, aplicat als aparells tecnològics, què té a veure? Bueno, yo que está... Porque esto tiene presencia en la novela, pero la Claro. realidad también es la misma. Sí, de hecho, el año 2010 a los investigadores de grafeno les dieron un premio Nobel de física y el grafeno es un material que es muy buen conductor de la electricidad, en el cual se pueden desarrollar circuitos integrados, pantallas, tendrán muchas aplicaciones. Yo aquí, esto, bueno, no sé si es verdad o es mentira lo que yo digo, pero eso es una hipótesis, o sea, que está entre
Yo lo creo así, ya veremos. ¿Tú crees que en el futuro la tecnología va para aquí y el dinero que se No, paga? Y la persona, vaya, pero no tiene nada. Sí, es que tú tienes, yo como sabía que venía hoy a presentar el libro y he estado ahí y tenía oportunidad de hablar con el director general, ¿no?, del Mobile, pues se lo pregunté, dije, en un futuro sería posible, y él me dijo que sí, él lo ha visto, él ya ha visto ese prototipo en el Mobile World Congress que se celebra en Asia, él eso ya lo ha visto. Digo, pero es cierto, tú has visto una tablet que la puedes doblar, y me dijo, y además es que cogió una hoja, hizo pues lo que sale en el libro, ¿no? La dobló, sí, yo he estado así, Cristina, he trabajado y luego la he doblado y la he dado en 4 partes. Ahora os explicaré alguna, pero no, os explicaré no. Es que no tiene una persona así cerca. No fue sin interrogarle ni nada, voy a tener una charla. Sí, pero miren, aquí estamos hablando, ahora muy bien, estamos hablando de futuro, de tecnología, pero ahora les explicaremos, no todas, pero algunas de las pistas curiosas que se utilizan para hacer pruebas con estos materiales, que no diría mal. Pero antes, explícanos un poco hacia dónde vamos. Esta hipótesis que comentaba Luis, ¿podría ser realidad? Puede, yo creo que va a ser realidad. Efectivamente, el grafeno, cuanto más aprendemos, más sorpresas nos da. Cuando eres capaz de ordenar los átomos de carbono con estructuras según te interesa, puedes cambiar las propiedades del carbono, la puedes cambiar según cómo los ordenas. Y estamos llegando a que se están descubriendo pues, todas las necesidades que queríamos cubrir con un material, el grafeno, cada vez se está descubriendo que nos sirve para el conductor aislante, que es el mismo material, según los genes, te puede servir para antenas, que es lo último que acaban de descubrir hace unos días, y claramente va a ser para emitir luz, o sea, pantallas, y luego las propiedades que tiene de súper resistente, ligero. Realmente es un material que tiene años para que digamos Per tenir totes aquestes propietats, aquest material ha d'estar sotmès a unes proves. Y aquí vamos. Las pruebas del libro son ciertas. ¿Puedes explicar alguna? Bueno, no me sé de memoria, pero... Si quieres te ayudo. Sí. Bueno, yo me siento, por ejemplo, llevo aquí a la buchaca en los pantalones, en el bolsillo, y me pongo aquí un aparato de estos y me siento expresamente a ver si lo chazo, si lo rompo, ¿no? Sin querer. Pero la gente, es verdad que lleva el móvil en el bolsillo, se sienta y la prueba que le hacen a un móvil antes de sacarlo, o sea, le hacen todo tipo de pruebas y tal, pero le hacen unas pruebas, unos test de resistencia. Uno es el test y tiene que soportar 100 kilos de peso. Es decir, la gente que pese más de 100 pues igual se carga el móvil, ¿no? Pero ya serán menos. Pero si un móvil no aguanta 100 kilos de peso, pues no puede salir al mercado porque tendrían muchas incidencias y muchas revoluciones, pantallas rotas, etc. Cojo unos granos de maíz y ¿qué hago? Bueno, hay otra prueba que hacen que es la pantalla para que no se raye, porque la gente se pone el móvil en el bolsillo y entonces lleva llaves, lleva moneda, entonces es una prueba. Lo que hacen es que los meten a un baño de maíz y entonces ahí, pues no sé cómo lo hacen bien, pero para que se raye. Centrifugado, y entonces tiene que resistir ese esfuerzo. O por ejemplo, los botones tienen que aguantar, creo que son 200 gramos, pero hay un aparatillo que lo hace, no es un señor, es una chica que está ahí todo el rato, pero son 200 gramos durante 200.000 pulsaciones, que es lo que puede llegar a sufrir un teléfono. Entonces, claro, son unas pruebas que si no funcionan, pues el teléfono no lo van a producir. Però clar, resulta que pot ser que el telèfon es mulli, que caigui, que plogui i també passa per unes proves. Evoluciona un poco. De hecho, ahora el Samsung S5, y aquí hay una persona que me lo enseñó el otro día en el mobile, el Samsung S5 se puede sumergir 1 metro de agua. O sea, no es, digamos, sumergible que tú puedes decirte haciendo submarinismo, pero si se te cae, por ejemplo, la bañera, pues bueno, es muy posible que sobreviva. Entonces, claro, son
ventajas que también tienen otros móviles, pero que cada vez van pasando una serie de test y supongo que Les problemas de evolución. al agua y la pols, ¿no? Realmente, una de las que me preguntabas antes sobre las tendencias. Sí, Las tendencias que estamos hablando es la resistencia. La resistencia es que el móvil se está volviendo tan imprescindible en nuestro día a día que debe aguantarnos su estilo de vida. No somos el estilo de vida del móvil, sino ellos el nuestro. Por lo cual, si te vas a la playa, pues te puedes llevar. Si te vas a montar en bici con barro y se te ensucia, pues que pueda pasar. Si te pone a llover, pues si estás al lado de la piscina y te cae el móvil, pero entonces esto es el estándar que casi todos los móviles están buscando. Realmente la novedad de este año ha sido Samsung. El año pasado fue Sony. Llegamos en segunda empresa que lo consigue. Y esta es una de las novedades, esa resistencia para que poderlo llevar siempre con nosotros. Y la segunda es wearable, elementos de poder llevar encima del móvil. Hemos empezado a ver algunas cositas, unas pulseras que alguna gente lleva para controlar el ejercicio que hacen, pero ya estamos en el eso es como el primer punto de lo que vamos a ver. Ya la pulsera nueva de Samsung te da el pulso. Y controlando el pulso en cualquier momento puedes saber, esto está pensado más para ejercicio, pero también para las personas que tienen algún problema, alguna enfermedad de salud. Esto puede ser un sistema de alarma. Y según se vaya desarrollando, lo que vamos a ir viendo es que este control de tu pulso, de tu temperatura, te va a hacer que sepas que te estás poniendo enfermo antes incluso de que lo sepas. Y más, porque en el momento hay otra cuestión que es sorprendente, y es que el pulso, al igual que las huellas dactilares, es único. O sea, que si tú controlas el pulso durante no sé cuánto rato, sabes si es tu pulso o el pulso de una persona. ¿Cómo actúa la policía en estas pistas? Por el pulso aún no se mueve. No, esto es muy novedoso, pero en el momento que la huella del pulso la puedas leer de una forma cómoda, ya estamos hablando de estos años, la pulsera que tú lleves será tu identificador único. Ahí puedes llevar los passwords, llamas de entrar al autobús, la pulsera sabe que eres tú, el autobús tiene un lector de pulseras, ya no tienes ni que pagar, ni que dejar de... Ja s'han acabat anar a comprar tiquets del metro i el bus. Sí. Entonces se entra en funcionar Cristina. Exacto. No, pero si no, pues la quitan y no funciona. Exacto, no funciona bien. Yo las he visto, estas pulseras. De hecho, la persona que la llevaba me enseñó aquella noche lo que había tardado en dormirse, las horas que había dormido, las veces que se había movido mientras dormia, si se havia despertat, un verdadero control. Fa una mica de por, també. Fa una mica de respecte. Sí, esas pulseras no era la novedad en el Congreso este año. Curiosamente en la novela, y me ha recordado una de las grandes noticias que salieron hace mucho con la Clínica Barraquer, con la Fundación Barraquer. De hecho, el profesor Barraquer han conseguido, se lo han otorgado ya el hecho de poder implantar, en fin, con un chip en el cerebro que permita a las personas con una dificultad visual, prácticamente ciegas, un ojo que pueda permitir ver un poquito más. Esto se está implantando, se están haciendo ya intervenciones en la Clínica Barraquer, y eso me hace pensar en una de las luchas de poder que hay en esta novela, que no sé si quieres que desvelemos o no, porque se ha acabado lo del ratolí, o se acabará el tema del ratolí, porque tenemos un órgano en el cuerpo que fará de ratolí. Bueno, yo creo que cuando Apple sacó el iPhone, ¿no? Entonces descubrió, y esto lo decía Jobs, ¿no? Jobs decía que Dios nos ha dotado con 10 punteros, ¿no? Antes había el ratolín, con 10 punteros que son los dedos, entonces los dedos empiezan a funcionar. Bueno, aquí lo que se plantea es que también nos ha dotado con dos punteros que son nuestros ojos, que digamos según como estés mirando en el futuro, este será el verdadero cursor, y es mucho más rápido que el dedo, y además si el dedo está mojado igual a veces tiene dificultad, pero digamos este será uno de los elementos que se utilizarán, ¿no? La pupila del ojo como cursor para dar instrucciones a tu móvil, a tu tablet o a lo que haya.
De fet, no sé si han vist que els bolígrafs que tenim, seguits i regalats per Movistar, moltes gràcies. A la punta que tenen, per què serveix aquest boli? Esto es muy grande, ¿no? O sea, los tablets y los teléfonos actuales están diseñados para responder al dedo, no como antiguamente, o sea, a través de los primeros trastos, las palms, aquellas que eran de duro, pues ahora no, ahora que tocamos todo con los dedos, pues para poderlo tocar con un móvil, pues es muy grande. I Cristina Manresa, la policia, quines últimes pistes té o amb quines proves treballa sorprendents? Perquè sorprendente es que aquí otra vez salen las orejas como pista para descubrir malos. Esto me lo enseñó ella. Sí, eso sí. Recordamos qué función tiene nuestra oreja para la policía. No, esto fue una investigación que hicimos, yo se lo comenté a él como una anécdota y luego claro, te las encuentras en los medios. Es que hay que ir con mucho cuidado porque son escándalos. Los escritores hay que mucho cuidado porque son No pierden detalles. Son tremendos. No, pero eso sí que es cierto que en una investigación, a ver, la policía siempre trabaja con las huellas dactilares que, como decía Bruno, son únicas y esa huella te permite conocer quién ha sido el autor. Pero en ese caso, los de policía científica fueron un domicilio que habían entrado a robar y ellos, que digo yo, van echando los polvos, esos polvos que llevan para que vaya saliendo, ¿no?, pues la huella. Y en la puerta, al pasar el pincel, salió perfectamente la imagen pues de una oreja, porque supongo que el ladrón antes de entrar usó la oreja para ver si había alguien. Entonces pues, era muy clara, es que era una forma muy característica. Entonces buscando en el fichero de personas reincidentes, pues encontramos un individuo con esa misma oreja. Eso con las gambas, los zapatos, ya lo acostumbramos a hacer también. ¿Con las pisadas? Con las pisadas, sí, se hacen fotografías las huellas de las pisadas y a veces se encuentra la gamba aquella que solo tiene esa misma suela. Lo que pasa que, claro, los malos van aprendiendo. Ahora no encontramos prácticamente ningún robo en domicilio que no lleven guantes. Ya nadie entra sin guantes. Y en muchos casos también se ponen aquello que te pones cuando vas a los hospitales, ¿no? Los patucos estos también para no dejar huella, pero van evolucionando. Pero la policía también va evolucionando con la investigación de las pistas al mismo pero tiempo. con el tema de las nuevas tecnologías verdaderamente se hace muy complicado y tenemos cada vez más investigadores que trabajan en lo que serían los ciberdelitos, ¿no? Porque sí que es un reto total para la policía y para el futuro de la investigación. Un futuro que cambia en nada, en segundos. Estoy pensando con las huellas de los zapatos que el cuento de la Cenicienta ya ha quedado en desuso. Entonces, tanto que buscaba el zapato, mira que es fácil, ¿no? Y tan en desuso queda, de hecho, un móvil, un aparato tecnológico hoy que mañana, y esta es la lucha, ya sale otro. Qué pena, ¿no? Bueno, yo creo que la competencia está ahí, ¿no? De hecho, si hacemos un poquito de historia, miramos hacia atrás, han habido unas empresas, y esto es verdad también porque sale con su nombre, por ejemplo Motorola, que es una empresa que tenía 80 años de vida, que fue el primer fabricante, el primero que investigó la telefonía móvil, el que descubre la telefonía móvil, y ha sido comprada por Microsoft, ¿no? O por ejemplo Nokia, que es una empresa que en los años 2000, a principios de los 2000, era el líder, y aparte Finlandia, el 13% del Producto Interior Bruto en Finlandia lo daba la telefonía móvil de Nokia. También se lo han comprado, y entonces es un mundo muy rápido que se va comiendo, fagocitando, y de repente pues te aparece WhatsApp, ¿no? Y luego lo compran por 19.000 millones. Es decir, que existe una competencia muy fuerte que te puede destruir, o si realmente tienes un producto interesante, te compran. De hecho, el caso de Motorola, no lo compraron tanto por los móviles que hacía, porque ya no eran tan competitivos, sino por las patentes que tenía. Tenía muchas patentes y eso interesó, y entonces se compran. O sea que es un mundo muy dinámico, en el cual, como se decía, ser el segundo es ser un perdedor. Es una derrota. Y aparte, ser el primero es cómo se mantienen y dar la vida que tienen las empresas, ¿no? Pero es una gran batalla. El caso de Motorola que acabas de referirte es todavía más alucinante. O sea, el creador de la movilidad lo compra Google, se queda las patentes y lo revende a los chinos.
Bueno, los chinos. Los chinos son Pero no los de abajo de la esquina, ¿eh? No. Los chinos con mucho dinero. Los chinos. Es bien bien aquello de quien ríe, el último ríe el peor en la tabla mágica. Sí, yo creo que sí. Pero eso ya entramos en el desenlace. No lo explicaré. No lo explicaré porque es que no lo explicaré. Bueno, yo creo que el mundo de la telefonía móvil y de la tecnología es muy americano, también es muy asiático. Tenemos los grandes gigantes, tal, es menos europeo. El software es americano, el hardware es asiático, especialmente chino. Tengo la sensación que la tablet mágica es una guerra en que hay gatos y ratones. ¿Y quién se come antes al quién? ¿El gato, el ratón o el ratón al gato? ¿Es eso? Bueno, esto ha pasado. O sea, han habido empresas, yo que vengo más del mundo informático y aquí hay alguien que lo sabe porque mi ex jefe está aquí en esta sala. Y entonces había empresas muy poderosas, como DCL, donde trabajábamos nosotros, o Digital Equipment Corporation, que también trabajábamos, que fueron comprados por unos que hacían PCs, o sea, fue comprado por compras. Entonces dices, es verdad que la empresa que parece muy pequeñita, luego al final se compra a la empresa que era la super líder del mercado, que había inventado los principios de Internet, lo que era el TCP/IP. Entonces es verdad que bueno, se come quien puede, ¿no? Y quien, ahora por ejemplo, el caso de WhatsApp, pues parecía que había en otras empresas. WhatsApp, Google quería comprarlo, parece ser. Eso han dicho, pero que no había nada firmado ni se habló de precio, ¿no? Eso es lo que han dicho. ¿No los tienes o no los puedes explicar? Es que uno habla de la realidad, yo hablo de la ficción. Pero al final, realidad y ficción todas barreges. Pero es la lluita, ¿no? Esa que está. El caso de WhatsApp no lo conozco, pero el que sí que conozco es el caso de Waze. Waze es una, no sé si habéis utilizado, es un servicio que te ayuda a tener información sobre el tráfico, además de hacer mapas. Y esta empresa es una empresa que se inició, es de origen israelita, pero con mucho de las cosas de Silicon Valley. En el momento que Facebook la quiso comprar, Google se enteró y al cabo de 3 días ofrecieron el doble. O sea que esto ocurre. Bien, pues este juego real es también el juego de la tablet mágica, un aparato que sale hoy y que en cuestión de segundos ha perdido ya la fuerza porque hay otros detrás que están investigando con otros materiales, con otros tipos de elementos que les permiten ser mejores, no? I hi ha un personatge que és Julio Ramos, que és el personatge que apareix també a la segona novel·la de l'autor, Los magnates de la comunicación, estamos hablando del mundo de la televisión, y este personaje, en definitiva, lo que quiere en el fondo es ser lo que demuestra en esta novela, ¿no? ¿Ves? Sí, sí. Bueno, este personaje quedó ahí porque es verdad lo que las novelas se van continuando. Quiere ser una serie, pues hay personajes inacabados que a veces he estado en algún sitio que me dicen, no, es que la primera novela, Roba el Museo de Dalí, uno de los supuesto asesino y tal, no queda bien cerrado el tema. Digo, bueno, es que de la tercera, ¿sabes? O sea, aquí se trata de arrastrar el público, porque claro, aparece en cada rol y así, se compra la segunda vez que aparece y dice que no, pero es que es la próxima. Y vamos a decir, sí, aquí he aprovechado porque yo antes decía en broma que como que he hecho un contrato por 2 novelas, pero es verdad que cuando creas un personaje y el personaje gusta, o sea, yo creo que la gente lee ficción porque le gusta un personaje y entonces lo sigue. Entonces hay, por ejemplo, hay un personaje que es secundario que se llama Vargas, ¿no? Antonio Vargas, que es un personaje que cuando escribí la segunda novela fui a comer con unos amigos y había una persona que está aquí también que me decía, oye, está bien, porque hice como una especie de borrador, dice, pero falta un muerto. Porque claro, hay que matar a alguien, bueno, hay que matar a alguien. Y yo la vi al cabo de 2 meses, me dijo, bueno, ¿te has pensado? Digo, sí, sí, ya. Y le he matado. Hay un muerto. Dice, oye, que no sea Vargas.
Vargas es popular, muy querido, es un ex policía que ayuda a Alexia en todas las novelas y es el personaje divertido que aquí se habla de palabras como cardiopag, ¿no? Y él dice cardiopaco, ¿no? Aquí se habla de, no diré qué es ni hago referencia nada más, se habla de dux, que significa en latín líder, y que además dux en la época del Imperio Romano saben ustedes que era una categoría de la sociedad. Bueno, eso ya da unas ciertas pistas, ¿no? Por ejemplo. Pero Antonio Vargas es este personaje de Furnallá, divertido, que hace las delicias de Alexia, perdón, Alicia es otro personaje, y que le ayuda muchísimo. ¿Sabes que nos hemos fijado, Luis, Cristina Manresa y yo? Pues hay un complot. Hay un complot. No, pero Lo han comentado. Hemos coincidido y no lo habíamos hablado. Y a ver, después las seguidoras de Alexia, si lo habéis visto igual. Alexia ha evolucionat. Alexia no és una dona, a les primeres novel·les, ja diré, dura, forta, una comissària molt freda, li costa molt enamorar-se, li costa molt seguir, li costa molt tot. Aquí està més tova. Aquí le han tocado un poquito el corazón. Bueno, a ver, Tiene un novio de toda la vida, pero no té molt clar si l'estima o no. Sí, sí. Bueno, a ver, los personajes en una serie, también una serie de televisión, evolucionan. Tienen que evolucionar porque eso es lo que hace la serie y tal. De hecho, claro, nosotros es que vamos leyendo estas novelas y hemos pasado casi 3 años o 4, y entonces, pero en realidad, en la novela, somos más jóvenes porque ha pasado solo un año, ¿no? Sí. Entonces, claro, ya es la 4ª novela. Si en cada novela le aparece, se va a la cama con 3 pretendientes, pues yo llevaría 12 en un año, que es poco usual. Entonces, hay que mantener un poco el ritmo, pero es verdad que ella, pues bueno, va haciendo una cierta evolución. Porque también la ha pedido la audiencia. Sí, porque veiem, sí, és veritat, La audiencia femenina. sí, con Cristina lo comentábamos cada presentación de la novela, ¿no, Cristina? Que veía, por favor, buscarle un novio ya a Alexia. Es demasiado trabajo y es verdad que era, ¿no? Llevaba poco, bueno, A mí me gusta mucho destacar, para la gente que no habéis leído ninguna novela o los que la habéis leído, el contraste de Alexia, que es una persona pues, muy profesional, que se ha formado en el FBI, muy rigurosa, que busca todas las pruebas, que contrasta pues, con Antonio Vargas, que es el policía de toda la vida, más intuitivo, que pues aquello que no le hace falta tanta razón para decir, ostras, me huele que va por aquí y va por aquí, que es un buscavidas. Entonces ese contraste yo creo que enriquece mucho la novela, porque cada uno hace que tú pues quieras más a un personaje y te identifiques más con un personaje que con otro. Esto es como en el mundo periodístico, els periodistes que es queden a la redacció i a través doncs, de la tecnologia, d'internet, dels diaris, del telèfon, de trucades, busquen informació, o el periodista que diu jo me'n vaig al lloc dels fets, surto al carrer i vaig a buscar la notícia. Para decir en otras palabras, digamos, Alexia utiliza más la sutileza, ¿no? Más glamour, y el Vargas el carajillo. Exacto. Bueno, y en la novela ya que hablamos de glamour y nos sirve también para decir que al final del acto ustedes tendrán la oportunidad de brindar y de celebrar esta presentación, este encuentro con todos ustedes, pero sobre todo el éxito que han tenido sus 3 primeras novelas y el que espero y deseo que tenga esta 4ª, con un buen cava, o cava Rovellats, el gran brut de Rovellats. ¿Por qué? Pues porque el cava s'acostuma a servir en els còctels finals d'una presentació. Cava, algo per picar, en aquest cas tindrem unes patates, però sobretot perquè el cava també és un element important en totes les novel·les del Luis. ¿Por qué? Bueno, queda bien, además. A todo el mundo le gusta el cava. Hay que tener en cuenta que siempre es cava del Tenedés, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, hay que saber qué país venir. S'ha de fer país. I bueno, no només passem pel món del cava, és que passem per, en fi, per un gran món gastronòmic, com descobriran, i no ens volem allargar més. Després, i avui a més ens acompanya una de les persones importants de Rovellats, que ens pot explicar també coses,
i que molt amablement ha volgut oferir per aquest acte unes excel·lents ampolles de cava com després degustarem. ¿Qué os parece si...? Es que claro, cuesta mucho hablar de algo sin poder decirlo todo, ¿eh? Es muy difícil porque la verdad es que nosotros que nos hemos leído la novela, pues claro, ¿qué más pueden decir, Luis? Que no podamos decir, es decir, explicar algo más de esa tablet. Lo que decía antes, como que todos los viajes salen gratis y los hoteles también, pues Alexia se pasea por, bueno, va a Londres primero. Gracias. No pasa res, nos hemos olvidado decir, por favor, apaguen sus teléfonos. No, hay ¡No! Aquí está el silencio. Aquí hay un detalle que se me ha ocurrido después, no lo he puesto en la novela, pero quizá lo pondré en otra, que, digamos, Gabriel Celaya decía que la poesía es un arma cargada de futuro. Y aquí digo, bueno, se puede trasladar que la tablet o el móvil son armas cargadas de futuro y de presente. Y hay un dato que yo os agradezco a todos, que parece ser que durante el día nosotros estamos mirando el móvil una vez de promedio cada 6 minutos y medio. Es decir, que hoy, este acto dura 45, bueno, se puede dividir, pero casi todos tenéis el derecho de haber mirado 7 veces a un móvil y no habríamos podido decir nada, porque bueno, es la lógica. Pero que es verdad que estos terminales están formando parte de nuestra cultura, se están integrando muchísimo, vas a una comida a veces y de repente hay un silencio y todo el mundo está ahí consultando. De hecho, el otro día vi una noticia, Luis, que hay algún restaurante que ya entras y ya dejas el móvil como en el guardarropía, ya se guardan el móvil para que la gente pueda comer y dialogar, ¿no?, con los amigos o con la familia. El 65% de nosotros dormimos con el móvil. No nos separamos a más de 1 metro del móvil. ¿Y eso puede afectar a la salud, como dices? Afecta a la salud a paralelo a la tener cerca el móvil, psicológicamente hay gente que le crea algún tipo de adicción, pero realmente lo que te hace en la mayoría de los casos es que te amplía la experiencia vital. O sea, el hecho de tú poder estar en contacto con una persona que está lejos, inmediata, frente a una foto por la mañana, o hacer un tweet, acordarte de un amigo que hace años que no ves, pues realmente tu experiencia social, vital, con el resto de las personas es más amplia. Realmente nuestra red social se ha ampliado muchísimo desde que disponemos de teléfonos móviles y cada vez es más. Estamos hablando de esta última novela y seguro que hay un montón de cabezas pensantes que ya están pensando en nuevos móviles, nuevas tecnologías que tienen que salir, como por ejemplo, pues, bueno, las novedades que nos comentaba fenomenal al Bruno. Se ha acabado el congreso, la valoración. Excelente, fue un muy buen congreso, ha habido novedades interesantísimas, ha habido muchísima gente. Como hemos explicado, no ha habido casi ninguna referencia del cliente ni nada, o sea, realmente es muy bueno. Y otra tendencia que también quería comentar sobre este congreso es realmente absolutamente muy baratos que se están convirtiendo los móviles. Estamos hablando de que se han anunciado móviles de 16 euros, un móvil básico funcional, móviles listos, utilizar WhatsApp, hacer fotos, todo esto a partir de 40 euros, están ya trabajando modelos, o sea que realmente los teléfonos inteligentes, los smartphones, que hasta ahora eran una cosa cara y exclusiva, realmente en breve los va a tener el total de la población. ¿Quién cree que el teléfono es caro? Es caro. Nunca hay límite relativa. Infinito. Claro, es que al final el límite por abajo es fácil, o sea, hasta dónde puede llegar la tecnología. El límite por arriba es el deseo de ponerte joyas de la persona. Claro. O sea, que ya no, límite alto en prácticamente nada existe. ¿Cuánto es lo más caro que puede ser un teléfono? Dices 100 euros, son miles, los brillantes son millones. El que sí que és cert és que tots tenim la sensació, diem, el poso més la màquina més perfecta, que aguanta tot.
després el mòbil. Ese és l'objectiu, que aguante tot. Perquè mira que pot caure milions i milions de vegades i sempre funciona. ¿No tenen aquesta sensació? Hombre, cada vez más. Eso hemos visto un avance importante en los últimos años y ahora el salto lo vamos a dar en los próximos años. El momento que lo he dicho, Sony empezó, Samsung sigue, ya todos de la próxima remesa, estas Navidades, todavía falta mucho para las Navidades, pero es que para las Navidades todos los móviles aguantarán salpicaduras, aguantarán caídas, Passaran totes les proves que expliqueu a la novel·la. Cristina, el resum d'aquest congrés, valoració. Jo vull dir que avui molt satisfactòria perquè a nivell de seguretat ha anat molt bé, a nivell de ventes també, i jo crec que a nivell de promoció de la nostra ciutat també que té voltat de 5.000 persones durant més de 4 dies, perquè molts arriben el cap de setmana d'abans, disfrutant de la ciutat i en una ciutat segura. Ha fet sol els 4 dies, perquè fins i tot això ho hem aconseguit, que hi hagués sol els 4 dies. No vam col·locar bé, fins i tot al cel el vam col·locar bé. Per supuesto. Exacte. I bon dia, ha anat bé, tothom ha pogut disfrutar i ja està. Barcelona, una ciutat que ha passat la prova, després dels creueristes que venen a milions, els mobilistes, amb els congrés de telefonia mòbil. ¿Quién han pensado ya Luis? ¿La tablet? ¿Y después? Después, bueno, tenía proyectos que están ahí. ¿No? Había uno que había prometido y la gente me dijo, no, pero no era, el próximo no era el Balón de Oro, ¿no? Sobre el tema fútbol y tal. Porque, bueno, ya sabéis que en todas las novelas siempre hay un tema de fondo. O sea, está por debajo de la capa cero, está Alexia con su ADN, sus socios, sus amigos y tal. Por encima hay un tema que primero fue el arte con el robo del Museo de Dalí, después fue la comunicación con los magnates, luego fue la especulación inmobiliaria con Barcelona Financiero, ahora la tecnología y bueno, el próximo tenía que ser el fútbol, pero yo con el tema de la acción tenía un poco de miedo que estallara un día y lo presentaran en el Mobile World Center, entonces, Mobile World Congress, y entonces me quedara fuera y lo he adelantado. Entonces tengo ahí un par de proyectos a ver cómo va esto, si gusta y tal, y si me animan y se viene. De moment ja hi ha la comparació del Gaceno amb el Camp de Barça. I això és una pista. Encarna, bona tarda. Encarna? Bona tarda. Disculpe un moment, vostè que té... Té un micro, sí. Digue'm. Bona tarda. Què té a veure vostè amb la tablet màgica? Doncs que l'Alexia un dia em va trucar i em va dir que anava a Israel. Llavors jo li vaig dir que la podia visitar en l'Albert Elfa. Corresponsal de TV3 de Jerusalem? Sí. Vostè coneix l'Albert? Sí, sí. És que l'Albert Elfa surt a la novel·la. Ja. Però jo no sé el que va passar, després no tinc ni idea. No sap què va passar. Doncs Encarna, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per ser-hi. Alberto Alfonso Pordomingo, bona tarda. Hola, Alberto. Hola, bona tarda. Què tal? Molt bé. Vostè, a part de dir-li que moltes gràcies perquè ens ha facilitat aquest acte, tinc entès que ha fet una ressenya. Sí. Què té a veure amb la novel·la? Sí, les novel·les de Lluís, sempre que començo a llegir, començo i fins que no l'acabo no paro. És a dir, que el recomano, i a més que quan es va comentar que era un tema tecnològic, doncs li vam obrir les portes. I més o menys la ressenya que ha fet, de què parla? Doncs de les novetats de la tecnologia i a més del grafeno, que pensem que és un material que revolucionarà els dispositius i tindrem més novetats encara en quant al disseny dels aparells. Moltes gràcies. A vosaltres. Senyor Jaume Benavarra, bona tarda. Curiosament, és que em té molt en curiositat perquè jo he llegit la novel·la, he arribat al final i dic, oh, per què no surt vostè? Tinc una gran dubte, jo no sé si va ser Alexia que es va enfadar amb mi o va ser Lluís. Això ho tenim que aclarar. Alexia no sé si hi és, però Lluís està aquí. Puedo hablar por mí.
No, No sé, jo ho hem d'aclarir, no? No, és que aquest senyor és de Camporrells, del meu poble. I va... I del costat del meu. El clan de la França. I el cas és que, bueno, ell va sortir amb molt protagonisme a la tercera novel·la i un dia es va trobar amb el meu cosí, que està per aquí també, i li va dir, ostres, tu, estava llegint això i veig Jaume Benavarre i ets tu. I va dir, sí, però Lluís no em parla. I llavors, Per això estan els amics, no? Els veïns de poble. y como que todo lo hago gratis, los escritores que quieren, digo, bueno, saltaremos también otra novela. Bueno, a part tenim un grup de cheerleaders que sempre que ell fa les presentacions, evidentment, acollim per aquelles coses de que no falti gent, no? Doncs aquí les cheerleaders també han vingut i se n'han afegit moltes altres. I després farem el primer de l'espectacle. Jaume no ha acabat d'escriure aquest senyor, vull dir que... Vés a saber. Vés a saber. Miquel Sales? Yes? Ui, quina por que em fa vostè. Ara et deixaré quasi de dir. Bé, gràcies per començar així, vinguin. Jo tinc la sort de que conec aquest senyor fa bastants anys i ell he tingut el plaer de llegir totes les seves novel·les. I sempre, evidentment també aquesta última, abans inclús de ser editada. O sigui, són dels privilegiats, abans de ser editada. Llavors, jo volia ressaltar de que sempre ens aporta coneixements, Lluís. A tots els llibres sempre ens aporta coneixements. Per exemple, jo he après amb aquesta novel·la que Tel Aviv és un nom hebreu i que significa, no sé si ho sabeu, vosaltres, jo no ho sabia, no tenia ni idea, però significa la colina de la primavera. Tel Aviv, ja. Exacte, bueno, això, la colina de la primavera. Que segueix sent molt didàctic quan explica les coses i ens diu la diferència entre eficiencia i eficàcia. No explico el que expliques al llibre perquè té la marinera, vull entrar jo ara en polèmiques aquí, però la diferència entre eficàcia i eficiència. Quan llegiu el llibre ja sabreu de què va la cosa. Ens explica que el Bauhaus, que per nosaltres, per mi era una botiga que hi ha aquí a Gavà, resulta que és un estil de construcció a Israel. És un estil en la construcció. Perquè clar, Bauhaus és una paraula alemana, però que no sé si ve també de l'hebreu o alguna cosa per l'estil, i que vol dir Bau, de la construcció, i Haus, de casa. Llavors vol dir estil de la construcció. Bueno, per mi això ha sigut aprendre alguna cosa, tia, jo no sabia això. Parla també que testificar, això m'ha deixat de convenir, i ara sabreu per què, perquè que testificar era una costum de los antiguos romanos que es apretarse los testículos. Que la palabra viene de una declaración. En lugar de poner la mano sobre la Biblia, asegura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Per mi ha sigut també après. La qüestió de testificar té algo que veure amb el testificar. Hace comparaciones con un nombre, ¿no? Odeón habla de un modelo de bolso de Louis Vuitton, gran famós, i ell ens explica, ho lliga amb el barri de París, que és un barri intel·lectual literari de París. O sigui, no parla d'un bolso, sinó de pas, explica les coses del barri d'Odeón de París. I que a l'hora de llegir, el llibre se fa evidentment molt amè, perquè t'explica cosetes d'aquestes i dius, hòstia, mira, curiositats que aprèn, és divertit. Molt bé. Una altra cosa, diu, entenc, una cosa així, entenc que el Lluís fa molt de temps que té molt bona relació amb la Cristina, a la qual també tinc el plaer de conèixer, i evidentment sap com funciona la policia, com funciona la brigada d'investigació criminal, tot això, té informació, inclús li ha donat dades, la Cristina està assessorat al Lluís a l'hora d'explicar certes coses i el funcionament. Però el que a mi em deixa acollonit és el coneixement que té el Lluís de les màfies.
I això, jo soc testimoni de que el seu germà, quan presentava una obra a Madrid, va dir el mateix. El Manuel? Si el nostre pare... El Manuel? Sí, si el nostre pare aixecat la cabeza, al cap no sé què pensaria quan explica certes coses de les màfies, perquè les explica de tal manera i donant tants detalls que dius, bueno, tio, això és la imaginació o és que tens contactes? A mi és una cosa que no em queda clar. Bueno, ho deixo aquí i si vol explicar-ho ell, doncs que ho digui després. I ens explica detalls d'això de les màfies, que diu que té, per exemple, té una relació les màfies amb la història de les seqüeles de les guerres, no? Perquè hi ha molta gent a Bòsnia o sèrbios, tal que els treu ell com mafiosos, tal, perquè, clar, quan s'acaben les guerres hi ha molta gent que queda molt penjada i molt penjada que no té treball, venen a l'atur, que s'ha acabat la guerra, però estan tan fotuts i tan cascats, tan cremats, que llavors són capaços, doncs això, munten les seves històries, les seves redes, les seves tal, i són capaços, com estan cremats per l'experiència que han tingut, són capaços de fer el que sigui. Si pots fer qualsevol encàrrec de matar qui sigui, ho fan. I llavors és curiós perquè, bueno, ell fa la reflexió de les seqüeles de les guerres i explica, pues, això de... No m'expliqui el final, No m'expliqui el final, No, bueno, ja acabo ja. Sí. Explica, quan explica això de les màfies, és curiós perquè fa un paral·lelisme amb les multinacionals, no? Ell diu que funcionen, bombardegen informació. Els components de les màfies, el mateix que a dintre de l'organització del Julio, aquest de la tablet, Julio Ramos, ja estic parlant. això mateix, funcionen, bombardegen informació a una nube, i llavors el jefe és el que recull aquesta informació i tal. Diu, bueno, doncs això és com funcionen les màfies i és com funcionen les multinacionals, que és un paral·lelisme. Dius, hòstia, les multinacionals mafioses o la màfia multinacional, doncs més o menys és el mateix. O sigui, jo és simplement això. I ja està, ja no puc dir. Gràcies. Moltes gràcies. Maria Rosa Rovellats, Maria Rosa Cardona, bona tarda. Aquesta és la senyora que ràpidament ens convidarà a un bon cava, el cava Rovellats, però sí que com que hem dit que el cava és i ha estat pistes de totes les novel·les de Lluís, per què? Què té el cava? Què tenen aquestes bombolles? Bueno, el cava és... Directora comercial de Rovellats. No soc directora comercial. Bé. No, a les empreses familiars les persones fan de tot. Vull dir que ara que siguem quarta generació, propietaris, copropietaris, el que sigui, hem de fer de tot. Posar-hi molt entusiasme i moltes... Com els escriptors, que ens hem de documentar, que hem d'aprendre moltes coses. Evidentment, de tecnologia no en sabem gaire. No en sabem massa. Bueno, sí, però això és un procés d'elaboració molt més llarg que la pròpia creació de... Bueno, sí, però es millora cada any. Què té el cava? Què serveix per a aquestes festes? Bueno, té que és atractiu, és inspirador, és elegant, no ser agressiu, quan realment està ben fet, com un bon llibre. Perdoneu, és que no se m'ha exagerat, perquè tornar l'esquena no és gaire maco a cap banda. Que quan realment està ben fet és com un bon llibre, no pots esperar a saber al final. El vas saborejant pàgina per pàgina, glop a glop, t'agrada... A mi, jo sincerament, ho sento pas de la tecnologia, però jo prefereixo el paper. Poder gaudir del tacte dels fulls. Sabeu que els vins també tenen tacte? I tant. Ja m'anem bé, Molt bé! Bueno, no vull allargar. Moltíssimes gràcies a tots, sobretot per haver-nos donat l'oportunitat d'estar aquí avui, per l'excel·lent equip que formeu. La presentació per mi ha sigut extraordinària. El públic entregadíssim. Jo també faré superfan perquè aquest llibre ja tinc ganes, però ja que no puc esperar a comprar-lo i llegir-lo. I bueno, us desitjo de veritat tota mena de sorts, de felicitats i de motius per poder brindar amb cava o amb el que els vingui de gust. Maria Rosa Cardona. Aquest
Cava, que molt amablement ha cedit per la presentació del llibre de Lluís. Un llibre que jo abans d'acabar només voldria dir que la primera pàgina diu: a mi querida madre María Teresa, que esperaba fascinada y con ilusión para participar en el acto de presentación de esta novela. Era una gran fan del autor. Claro. Per la senyora Maria Teresa, que ens està veient ben a propet de nosaltres, aquest final, aquesta dedicatòria de tot aquest acte, perquè soc a més testimoni, que ja ens va poder acompanyar a les presentacions dels llibres anteriors. La teníem, m'emociona estar jo, la teníem a primera fila i no us podeu arribar a imaginar bé els que la coneixíeu, sí, com estava mirant als ulls del seu fill quan parlava de la seva novel·la que estàvem presentant aquell dia. Doncs Maria Teresa, per tu, aquesta presentació. Per acabar, vull acabar com hem començat, de la mateixa manera que el llibre comença a la ciutat de Barcelona, acaba també a la ciutat de Barcelona, o a propet. De la mateixa manera que el llibre comença amb un regal gastronòmic, que ja els puc dir, és el restaurant Set Portes, el llibre acaba amb un regal d'un menjar com el que descrivia en aquest ambient. Familiar, agradable i molt sorprenent, Cristina? Per primera vegada l'Alèxia es transforma i obre les portes de casa seva. Aquí, i li prepara un menjar casolà. Quin? Haurem de llegir. Per acabar, doncs, fem-ho com hem començat, dient sobretot que en aquest món de la tecnologia, de la telefonia mòbil i de les tablets, etc., ser el segon és una derrota. Per acabar, si em permeten, utilitzarem el permís de l'autor, una frase de Julio Ramos, que en un moment determinat diu: si algo no va bien, llegeixo textualmente, hay que afrontarlo. No basta con decir ignorarlo y decir que lo arreglaremos más tarde o que pasará desapercibido. Eso es lo que hacen otras compañías, las perdedoras. Unos alcanzan su destino antes que otros. El momento lo deciden las circunstancias. No todos.